Buenas noches, saludos por aquí, buenas noches. Vamos a dar un minutito a lo que se conectan varias personas. Buenas noches nuevamente a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí una noche más en este maratón de 7 días que ha estado fenomenal. Sabemos que estamos siendo más que bendecidos con la palabra que estamos leyendo noche tras noche, así que esto ha estado espectacular. Al final de esta transmisión voy a estar haciendo dos anuncios bien importantes, así que no se desconecte rápido para que los pueda escuchar, ¿está bien? Y esta noche vamos a estar en Mateo 17. Mateo 17, 18, 19 y 20. Vamos a estar en esos 4 capítulos. Así que voy a empezar rapidito para poder, ¿verdad? Coger el menos tiempo posible, pero como quiera leer con entendimiento y con la intención de que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Así que vamos a comenzar. Les recuerdo que estoy utilizando la versión NVI por si hay alguien que se está conectando en la noche de hoy por primera vez. Bienvenido sea usted también a este grupo de leyendo. Qué bueno que se está conectando aquí con nosotros. Así que versión NVI, que es la nueva versión internacional, y vamos a estar comenzando con Mateo 17. Y le pedimos como todas las noches al Espíritu Santo que nos guíe y que nos revele y que nos hable de forma individual y específica a través de esta escritura, a través de lo que la palabra enseña, a través de su voz, porque la palabra es su voz. En Apocalipsis, la palabra enseña que mientras Juan tenía las visiones que el Señor le estaba dando, una de las visiones decía que Jesús, uno de sus títulos, era la palabra de Dios. Y es que Él es la palabra. Así que cuando estamos sumergidos en su palabra, tenemos un encuentro cara a cara con Jesús. Mantenga eso presente, porque Él es la palabra de Dios. La Biblia es Jesús, de tapa a tapa. La Biblia es Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar. El verso 1 dice de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Note cómo siempre Jesús buscaba separarse, ¿verdad? Y cuando buscaba tener esos tiempos de intimidad con el Señor o separarse con varios de los discípulos nada más o simplemente, ¿verdad? Porque él necesitaba su espacio para orar a solas, él buscaba un lugar alto. Así que eso es un dato muy, muy importante y bien curioso, ¿verdad? Que nos da hambre para seguir escudriñando. Así que él se fue aparte, se llevó a estos discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se los llevó a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol
y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. En otras versiones, en vez de 3 albergues, dice 3 altares. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Ay, ay, ay. Cuánto el Padre nos recuerda. Escuchen a Jesús. Escuchemos a Jesús. El mismo Padre nos recuerda. Escuchen a Jesús. Y mientras leemos su escritura, eso es lo que hacemos. Escuchando a Jesús. Y qué maravilloso esto, ¿verdad? Que el Padre se manifiesta y sale esa voz: Este mismo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no los reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Porque no sé si se acuerdan, pero leímos en los capítulos anteriores que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y esto lo dijo Jesús, lo explicó Jesús. Y aquí Jesús le está explicando, ¿verdad? Lo está explicando nuevamente, pero a estos discípulos en específico. Pero qué curioso, ¿verdad? Que cuando sucede el que Jesús se transfigura y dice que su rostro resplandecía como el sol, sus ropas resplandecían. Ellos, lo primero que se le ocurrió, ¿verdad? A uno de ellos es: vamos a levantarle 3 altares, uno para ti, uno para el otro y otro para el otro. Y no estaban enfocados. El Padre tuvo que hablar y decir: mira, es que este es mi hijo amado, escúchenlo a él. O sea, esto era, el enfoque es, es y será Jesús. Y Jesús les dijo: pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Oh, generación incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. ¡Wow! Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? El 20 da la contestación y dice: por la poca fe que tienen, respondió. Le aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Aleluya. Qué promesa tan poderosa nos hace el Señor a través de estos versos. Porque si nuestra fe es tan pequeña, mira, tan solo como una semilla de mostaza, que no sé si, yo sé que algunos de ustedes la han visto, pero no sé si otros no. La semilla de mostaza literalmente es un poquito más grande que un granito de sal, para que tengan una idea. Es casi como si juntaran, no sé, quizás 3 granitos de arena. Es bien pequeñita. Y Jesús les da ese ejemplo y les dice: si tan solo así de pequeña fuera su fe. Y esto, ¿verdad? Cuando seguimos leyendo la escritura, entendemos
que el problema con la fe es cuando dejamos entrar la duda. Y ya habíamos visto en el pasado, ¿verdad? Con el ejemplo de Pedro, cómo la duda o desenfocar los ojos de Jesús, nuestros ojos, quitar los ojos de Jesús, deja entrar duda porque ponemos nuestros ojos en la circunstancia. Y es ahí cuando nuestra fe mengua. Es ahí cuando nuestra fe disminuye. Y Jesús les dice, mira, mantengan su fe, porque nada les sería imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo tomarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrará una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Aleluya. Y mira, esto tiene varias enseñanzas, yo solo voy a discutir dos de ellas rapidito. Y es que Jesús, lo primero que le dice, lo primero que le pregunta a Pedro, ¿verdad? Le dice, lo llama por Simón, en esta ocasión le dice, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Y Pedro le contesta, a los demás. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago. En otras palabras, esa parte, ¿verdad? Queda claro que Jesús está estableciendo, ok, pues ellos me están diciendo claramente, yo no soy de ellos. Yo no soy de ellos. Esto es un mensaje bien claro, ¿verdad? Está Jesús ahí siendo tratado, ¿verdad? Pues como alguien a quien a nadie tiene que rendir tributo. Eso es número uno, ¿verdad? Y luego Jesús usa esa oportunidad, ¿verdad? Para que el Padre se glorificara y dice, pero ¿sabes qué? Vete al lago, echa allí el anzuelo y el primer pez que saque, ese le abre la boca y no solamente va a estar el impuesto mío, sino que va a estar el impuesto tuyo. Y aquí vemos la provisión del Padre. Y es que cuando nosotros estamos viviendo circunstancias ya sea de rechazo o de injusticia o de que nos están cobrando, el gobierno nos está cobrando lo que no tenemos, la provisión va a venir del Padre también. El Padre se va a manifestar y va a suplir tu necesidad. Amén. Seguimos en el capítulo 18. Ay, 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 esto está tan bueno y uno puede seguir hablando de estos mismos versos. Dice el capítulo 18, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, le aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¡Wow! Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que lo ocasiona. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. ¡Wow! ¡Qué enseñanza le está trayendo, ¿verdad? Definitivamente en el mundo va a haber tropiezos, pero hay de aquel que se preste
para que esos tropiezos sucedan. En otras palabras, Jesús estaba enseñando, mira, en el mundo es, y como hay pecado en el mundo, pues van a venir tropiezos, pero hace una advertencia a aquel que está pendiente a lo que él está diciendo, o sea, a su palabra. Hey, guárdate de que no seas tú parte de ese mundo. Guárdate de que no seamos nosotros parte de ellos, porque esta va a ser la consecuencia. Wow, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. Aleluya. Eso hace, ¿verdad? Da una revelación ese verso, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. O sea, hay ángeles que tienen unos trabajos asignados y eso nos enseña sobre esa realidad, esa verdad también. Amén. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, le aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, Él sigue enseñando sobre la importancia a los que le servimos, porque Él le estaba hablando a los discípulos, a los que le, ¿verdad? A sus discípulos, a los que somos discípulos de Cristo. Él nos hace, ¿verdad? Advertencia, nos enseña, cuiden a mis pequeños. Y mis pequeños no solamente está hablando, ¿verdad? De los niños, sí está hablando de los niños, pero también los pequeños incluye a esas personas que están comenzando en la fe. Cuiden a mis pequeños, ¿verdad? Más adelante en otros libros de la Biblia hace esta eh, usa este concepto, ¿verdad? O esta palabra para referirse a los que están comenzando en la fe. Luego sigue diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o a dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Esto, ¿verdad? Da una estrategia de cómo eh, resolver alguna situación, ¿verdad? Y te dice, mira, si no te hace caso, trata de coger a uno o dos testigos que vayan contigo. Pero esto habla de la intención de querer resolver los problemas entre los hermanos. En los hermanos en la fe, ¿verdad? Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra promesa maravillosa. Y esto es, mire, quédese hasta el final porque este verso 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es parte, ¿verdad? Tiene que ver con el anuncio que voy a dar al final. Amén. Así que no se mueva de aquí. También quería hacer, ¿verdad? Una nota al calce sobre el verso 12 que leímos, de si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿verdad? No dejará las 99. Ese nos habla del corazón del Padre. Él deja 99 que ya están en Él por irte a buscar a ti. Y yo quiero compartir contigo en esta noche que cuando el Señor deja a 99 a este lado y va y te busca a ti, es que tú pesas, tienes el mismo peso y valor que 99. ¡Wow! Entiende el valor que tienes para el Padre. Esta noche en el nombre de Jesús yo declaro que tú entiendes el valor
que tú tienes para el Padre. Son plataformas como estas que nacen en el corazón del Padre, porque el Padre está logrando alcanzar a esa que está desesperada, perdida, extraviada. Y Él va detrás de ella a buscarla. Porque, mira, y esto el Espíritu Santo me lo demostraba tiempo atrás, claramente, como si fuese una balanza, 99 a un lado y la una podía, podía hacer que la balanza se inclinara, porque el valor que tienes cuando estás perdido, cuando estás desesperado, cuando no sabes qué camino coger, cuando estás extraviado, el valor que tienes para el Padre es más que las 99. Tenemos que entender el valor que tenemos para el Padre. Tenemos que entender que el Padre no va a quedar conforme hasta alcanzarte. Tenemos que entender cuánto el Padre nos ama. Y eso es lo que estos versos están enseñando, ¿verdad? Lo que Jesús nos está enseñando en su palabra. Aleluya. Así que dice ese verso 14, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno. Ninguno, dice la palabra de Dios. Amén. Así que seguimos en el verso 21, que era por donde íbamos. Después del verso de porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verso 21 sigue diciendo, Pedro se acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces 7? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Eso está ahí. Me parece tan maravilloso que el Señor utilice en su palabra, no hable del número 7, porque el 7, y utiliza el 7 para esta enseñanza, porque el 7 representa la plenitud de Dios, la perfección y plenitud de Dios. Eso a través de la Biblia lo vemos de tapa a tapa, ¿ok? De portada a contraportada de la Biblia. El 7 representa la perfección y plenitud de Dios. Y la plenitud quiere decir la máxima capacidad. Así que, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta la máxima capacidad. Tenemos que perdonar en nuestra máxima capacidad. Y cuando hablamos de plenitud y máxima capacidad, esa nada más no la puede dar el Señor. Esa máxima capacidad solamente la tenemos en el Señor. Porque nadie, escúchame bien, nadie, porque todos somos creados por Dios, así que ninguna creación de Él puede operar en su máxima capacidad sin que el Creador esté envuelto en la funcionalidad de lo que se creó. Para que nosotros, gracias Espíritu Santo, para que nosotros podamos funcionar en nuestra máxima capacidad, el creador, mi creador, tiene que estar envuelto en mi funcionalidad. Aleluya. Así es que solamente junto a nuestro Padre, solamente con Jesús seremos capaces de hacer cumplir esta palabra. Hasta 70 veces 7, contestó Jesús. O sea, máxima capacidad, máxima capacidad, máxima capacidad. Aleluya. Y por ahí para abajo, ¿verdad? Haga la multiplicación usted. Luego el verso 23 sigue diciendo, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Con él no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. ¿Usted se imagina? Tenía que, o sea, venderse el mismo, vender a su esposa, vender a sus hijos, para poder pagar esa deuda. Tenga paciencia conmigo, rogó el siervo, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Te está diciendo que el reino de los cielos es semejante a eso. A un reino, perdón, a un señor que un siervo le debía dinero, ¿verdad? No podía pagar y el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y exactamente, Jesús estaba enseñando exactamente lo que el Padre iba a hacer por todos nosotros. Él se estaba compadeciendo, se había compadecido de toda la humanidad. Estaba perdonando nuestra deuda
y nos dejó en libertad cuando Cristo murió y resucitó. Perdonó nuestra deuda y nos dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Escucha bien, porque ahora está diciendo que al salir, aquel siervo a quien se le perdonó, se encontró con uno de sus compañeros, que ese compañero le debía a él 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aleluya, wow, eso no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Eso queda totalmente claro. Lo único que les voy a esclarecer, ¿verdad? Es que en el verso 34, cuando dice: su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Mire, pues cuando, ¿verdad?, aplicamos esto a nuestras vidas, ¿cómo, hasta cuándo vamos a poder nosotros acumular lo que le debemos a Dios? Eso es una deuda que jamás vamos a poder pagar, mi gente. Imagínense, o sea, en otras palabras, eso es castigo eterno. Wow, qué importante es nosotros vivir una vida de perdón, de brindar perdón y de perdonar. Qué importante. Capítulo 19. Capítulo 19. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? El 4 dice: ¿no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó, hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Quedó claro, ¿verdad? Eso no hay que explicarlo. Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Escúchate bien, que esta revelación es tremenda. Y mira lo que Jesús les responde: Moisés le permitió a ustedes divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Otras versiones dicen por su dureza de corazón. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aleluya. Está más que claro aquí. El, el- la, es que esto es tan bello, porque aquí Jesús explica, y esto es uno de los temas que más a mí me apasiona, ¿verdad? Siendo que estamos aquí en Reino Unido Ministries, ¿verdad? Y la familia comienza con el matrimonio. De ahí ese es el pilar, ese es el principio de la familia, esa es la familia, la raíz. Y aquí el Señor nos deja saber, Dios le dio una estrategia a Moisés por la dureza de sus corazones, para proteger la vida de las mujeres, porque eran tan obstinados, porque no entendían, pero ese no era el propósito de Dios, eso no era el plan original. Y Jesús lo enseñó y hasta elaboró más, que dijo: le digo y les digo algo más, que excepto acaso de una inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Porque no es que el hombre no los puede separar.
¿Y por qué Jesús está diciendo esto? Porque era importante para Jesús mostrarnos que lo que él estaba a punto de hacer nos iba a conectar nuevamente con el diseño original de Dios. Aleluya. Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley para volvernos a conectar con el diseño original del Padre. Así que él lo dice bien claro, no, pero eso no fue así desde el principio. Aleluya, seguimos leyendo. Verso 10. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Y mira lo que Jesús le responde. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así. A otros lo hicieron así los hombres. Y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Aleluya. En otras palabras, Jesús lo dice de esta manera, pero más adelante en el libro de Hechos, Pablo dice, cuando habla del matrimonio, en verdad que esto es un misterio. Porque lo que es el matrimonio y su diseño original y lo que ha sido, para lo que ha sido creado, que es para que proyecte la relación sana entre Cristo y la iglesia, hasta Pablo mismo dice, esto es un misterio. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos, mira, el que pueda aceptar esto, el que pueda, el que se le conceda entenderlo, que lo entienda. Pero si no, mejor, sí, mejor no se case. Es maravilloso, pero tengo que seguir. Aquí hay 3 días de enseñanza, mi gente. Así que usted sigue escudriñando en su casa. El verso 13. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ahí queda claro lo que leíamos hace un ratito, ¿verdad? El reino de los cielos es de quienes son como ellos. Así que ahora mismo no tenemos el tiempo, ¿verdad? Para desmenuzar como un niño. Pero toma el tiempo usted en su casa. Desmenuce como un niño. Comenzando con la inocencia. Comenzando con cuán rápido perdona. ¿Verdad? No sigo porque no nos dé el tiempo. Pero use esto de asignación. Desmenuce cómo es el carácter de un niño. Para que usted entienda quién va a poder entrar al reino de los cielos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Ay, ay, ay. Jesús no pudo irse sin impartir sobre de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Verso 16. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Ay, qué lindo es cuando le preguntamos a Jesús, ¿qué más me falta, Señor? ¿Qué más me falta? Porque la palabra dice que Él se sigue perfeccionando. ¿Qué más me falta? Y él se atrevió y le preguntó a Jesús eso. Y mira lo que Jesús le respondió. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Mira lo que pasa aquí. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea, ¿a dónde estaba el tesoro? ¿A dónde estaba puesto el corazón de este joven? ¿A dónde estaba su tesoro? ¿Qué era el tesoro para él? Ay, ay, ay. Y eso es lo que está enseñando esta palabra. ¿Qué es lo que atesoramos? Y sin duda alguna aquí vimos que él atesoraba más las riquezas que el seguir a Jesús. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. En otras palabras, entre las riquezas y Jesús, él escogió las riquezas. Aleluya, esto nos está hablando
la condición del corazón nuevamente. Le aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque una de las cosas que puede desenfocarnos y hacer que quitemos los ojos de Jesús, de su palabra, son los bienes, las finanzas, las riquezas. Hay que tener cuidado, necesitamos estar examinando nuestro corazón constantemente. ¿Será que yo valoro más lo que tú me has dado que a ti mismo, Padre? Esa es la pregunta, ¿verdad? Para autoexaminarnos y dejar que el Espíritu Santo nos revele y nos diga lo que nosotros mismos no somos capaces de identificar. Porque tenemos una facilidad como para nosotros ocultar cosas, sin intención de hacerlo, pero se nos hace difícil identificar. Pero el Espíritu Santo revela la verdad y nos guía a toda verdad. Recuerde que llevo diciéndoles esto unas cuantas noches. El Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Aleluya. Y seguimos con el último capítulo de la noche, el capítulo 20. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo exactamente lo mismo. O sea, para resumir, a unos mandó más temprano, otros obreros los mandó cuando los encontró en el camino, que fue más tarde, y otros aún más tarde, y los envió también a trabajar. Y les dijo, yo les pagaré lo que sea justo. ¿Qué es lo que usted cree que en nuestra mente es justo? Para usted, para mí. Rápido pensamos, bueno, pues lo que es justo es pues calcular el tiempo que trabajaron y pagarle por lo que trabajaron. Pues escuche cómo es el reino de los cielos. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. ¿Se recuerda el verso que acabamos de leer cerrando el capítulo 19? Muy bien. Comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. O sea, los últimos se convirtieron primero, ¿verdad? Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted lo ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Escucha bien, ¿verdad? Muchas veces por de la manera en que medimos las cosas, lo traducimos injusticia. Y
Aquí me encanta porque él le dice, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? O sea, ese fue el acuerdo y él se lo estaba cumpliendo. Pero mira cómo sigue diciendo la palabra. Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. O te dé envidia que yo sea generoso. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y acuérdate que empezamos en ese capítulo 20 leyendo, ¿verdad? Que decía, el reino de los cielos es semejante a o se parece a y esta historia. Amén. Así que ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Que muchas veces, y ese debe de ser nuestro corazón también, porque nosotros fuimos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de nuestro Padre. Él nos creó a su imagen y semejanza. Así que a la medida que estudiamos la palabra, a la medida que escuchamos más y más a Jesús a través de la Escritura, debe de ser nuestro anhelo alinear nuestro corazón al corazón del Padre. Y que cuando uno que llegó después que uno recibe una bendición igual a la de uno o aún más grande, eso sea motivo de celebración, porque estamos viendo el corazón del Padre, como Padre que es amoroso, que quiere dar buenos regalos y bendiciones a sus hijos. Y aquí me encanta cuando él pone este ejemplo y dice, ¿acaso no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? El Padre es soberano y él hace como quiere. Aleluya. Y de la misma manera nos bendice a todos. El Padre, por eso es que no hay fidelidad y justicia más grande que la del Padre. Pero para entenderla, nuestro corazón tiene que estar alineado a su palabra, o sea, a su corazón. Y dice el verso 17, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces Jesús le viene repitiendo eso? En este libro nada más de Mateo ya lo hemos leído en varias ocasiones, ¿verdad? Ok. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el verso 22 dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Es que, y muchas veces pasa eso, que vemos la gloria, pero no sabemos la historia. Eso yo lo escuché una vez de alguien y me encantó. Vemos la gloria y nos sorprende, pero no conocemos la historia. Y hay grandes recompensas que van a venir por grandes sacrificios. Y para nosotros en nuestra humanidad, ella como madre quería lo mejor para su hijo, ponlo aquí, ponlo allá. Pero es que eso no, ese privilegio no venía sin un gran costo. Y Jesús le dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? En otras palabras, le faltó decirle, mujer, usted no sabe lo que usted está pidiendo para sus dos hijos. Y ellos respondieron, sí podemos. Y él le dice, Jesús les responde, le aseguro que beberán de mi copa, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso yo ya lo ha decidido el Padre. Aleluya. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Jesús siempre bien claro con lo que, no, esto es el Padre. No, esto es el Padre. Pero ellos atreviditos al fin, sí podemos. Y Jesús les responde, ¿saben qué? Sí, yo les aseguro que van a beber de mi misma copa, porque sabemos, ¿verdad? Más adelante, y si seguimos leyendo los próximos libros, pues se va a dar cuenta, ¿verdad? De cuál es el precio que más adelante los discípulos también tienen que pagar por seguir a Jesús, como Jesús mismo lo enseñó en la palabra, ¿verdad? Así que seguimos leyendo. Eso ya lo ha decidido mi Padre.
Él le dice, no es, yo no puedo decidirlo, es mi padre quien lo ha decidido. Y luego el 24 sigue diciendo, cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con los dos hermanos. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. El que quiera ser grande debe de servir. Jesús lo pone de una forma, debe de hacerse esclavo de su hermano. Esa es la manera entregada de servir, ¿verdad? Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Y qué lindo como termina este capítulo 20, ¿verdad? Porque me encanta cuando la palabra nos dice, estas personas que tenían esta necesidad, estos dos hombres, tenían esta necesidad y la multitud los reprendía y los mandaba a que se callaran. Y así pasa en nuestro tiempo. Hay veces que estamos clamando a Jesús, pero las voces que nos rodean nos hacen que callemos, que nos silencian, ¿verdad? Nos tratan de empujar hacia el lado, de desenfocarnos. Pero dice la palabra que ellos gritaron aún más, ¿qué? Más alto. Ellos gritaron con más fuerza y Jesús lo escuchó. Así que estos versos nos hablan, ¿verdad? De no rendirnos, de clamar a Jesús, de que nada nos desenfoque, de seguir clamando a Jesús, sabiendo, teniendo la convicción y la certeza de que Jesús él va a actuar en favor de nosotros, teniendo la convicción y la certeza de que el Padre nos está escuchando. Amén. Así que en el nombre de Jesús declaro que esta palabra cobra fruto, ¿verdad? Ustedes verán los frutos en ustedes y asimismo lo verán en su reino, en los seres amados que yo sé que son parte de sus oraciones diarias. Así que la palabra no torna atrás vacía, sino que produce fruto. Yo declaro que esta palabra produce fruto en abundancia en ustedes y en todo su reino en el nombre de Jesús. Y no me quiero desconectar sin darle dos anuncios. Uno de ellos me tiene bien emocionada. Estaba más temprano, ¿verdad? En esas conversaciones con el Señor y Dios puso algo en mi corazón y lo vamos a llevar a cabo. Y es que el cierre de este maratón, escuche bien, el cierre de este maratón va a ser con una oración aquí en vivo, orando por todos ustedes, pero específicamente vamos a estar orando por las barreras que están trayendo división a la casa, a la familia en este tiempo. ¿Okay? Vamos a estar orando por cuando la enfermedad está trayendo división, cuando la falta de comunicación está trayendo división, cuando el silencio está trayendo división. Vamos a estar orando específicamente por esas barreras. ¿Ok? Y vamos a estar también, ¿verdad?, declarando que así como en este tiempo muchos vieron la manifestación de Dios de estas maneras tan maravillosas como las venimos leyendo desde el capítulo 1 de Mateo, así las vamos a comenzar a ver nosotros en cada uno de nuestros reinos. Así que usted no se lo puede perder. Ya hoy es el día número 5 de nuestro maratón y el domingo cerramos nuestro maratón del libro de Mateo y lo vamos a cerrar con broche de oro de esta manera. Así que usted no se lo puede perder. Usted tiene que venir listo también con lo que usted quiere que nosotros estemos orando, intercediendo aquí para que
¿verdad? Yo voy a estar ahí leyendo los comentarios, tratando de verdad, de que otras personas del equipo nos ayuden para poder estar leyendo. Eso que trae división hoy en día a tu casa, queremos incluirlo en esta oración. Queremos orar por ti directamente. Así que no te lo puedes perder, tienes que conectarte el domingo en el cierre de este maratón de 7 días. Y también quiero, ¿verdad?, anunciar por primera vez aquí. Ustedes tienen esta primicia. Yo no lo he compartido ni en la página general de Reino Unido Ministries ni en ningún otro lugar. Pero estoy anunciando por primera vez aquí con ustedes en Leyendo que hemos desarrollado, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, hay algunos que se unieron a este grupo recientemente. Yo soy autora de este libro. Déjame ver cómo lo pongo derecho. Ahí está. Yo soy autora de este libro, Suegra y Nuera Unidas por un Pacto para Siempre. El Señor me dio, ¿verdad?, mucha revelación y la asignación de escribir ese libro porque es importante para Dios sanar las relaciones dentro de la familia, pero específicamente me dio la asignación para trabajar la sanidad dentro de la relación suegra y nuera, que en el mundo entero y por generación de generación de generación, muchas veces es una relación disfuncional. Y el Señor me ha dado la encomienda de desarrollar una conferencia para suegras y nueras. Y finalmente, gracias a mi Dios Todopoderoso, toda la gloria y honra es para Él. Ya la he desarrollado. Así que pronto le estaré dando, ¿verdad?, todos los detalles, todos los datos de esas conferencias para suegras y nueras, donde sabemos que lo que vamos a hacer en esas conferencias interactivas va a traer sanidad, va a traer libertad, va a traer reconstrucción entre la suegra y la nuera, y por ende toda la familia va a ser bendecida. Amén. Si usted todavía no tiene el libro, puede conseguirlo en Amazon. Usted va a amazon.com y pone Shama Molina y le sale el libro. Porque mi nombre, como ya ustedes se dio cuenta, no es común. Así que si pone Shama Molina, lo primero que va a ver va a ser mi libro. Suegra y Nuera Unidas por un Pacto para Siempre. Así que es una bendición poder compartir esto con ustedes. Y nos vemos mañana a la misma hora, a las 9:30. Invite a otro. Todavía, claro que sí, que estamos aceptando más miembros en este grupo. Y si hay alguien que no ha participado de este maratón, pero usted entiende que está viviendo situaciones que traen división dentro de su casa, invítelo el domingo y explíquele cómo encontrar nuestro grupo en Reino Unido Ministries en Facebook, cómo encontrar el grupo Leyendo, para que se haga parte al menos de este domingo, para que podamos bendecir su vida y podamos orar para que la unidad en su hogar, en su reino, también crezca. Amén. Muchas bendiciones, mi gente bella, y un fuerte abrazo. Que descansen.